Pues buenos días, compañeros. Mi compañero Adán y yo vamos a exponerles el tema de amibiasis y fiebre tifoidea. Primero vamos a comenzar con la amibiasis. Igual si tienen alguna duda o quieren participar, adelante. Bueno, entonces empezando con la amibiasis, tenemos que va a ser una enfermedad o va a ser una parasitosis provocada por entamoeba histolítica. Se habla también de otra entamoeba, que es la entamoeba dispar. Más adelante vamos a ver que pues, realmente la de importancia o la de relevancia es entamoeba histolítica porque es la que se ha identificado plenamente que produce la amibiasis. Pero bueno, regresando a esta parte de la entamoeba, tenemos que vamos a encontrarla en dos formas diferentes. Por una parte vamos a tener en su forma quística, que es la que vemos aquí de su lado derecho viendo la pantalla de frente, y vamos a tener también una forma de trofozoito. En la forma de trofozoito va a ser precisamente la forma causante de la amibiasis, es la que va a producir la enfermedad. Por otra Ok. parte, la forma quística va a ser la forma infectiva, porque precisamente al adquirir una forma de quiste, pues le va a dar una mayor resistencia para poder, vamos a decir, soportar las situaciones externas a las cuales se va a enfrentar entamoeba. Infectante, ¿no? Se le dice, no infectiva. Ah, ok. Infectante. Ok, entonces su forma infectante es el quiste, y la forma que produce que causa la enfermedad, perdón, es el trofozoito. Pero Trofozoito, bueno, muy bien. Bueno, en términos generales, el quiste, para que pueda producir o pueda ser viable una vez que entra al organismo, tiene que ser precisamente un quiste maduro. Una de las principales características que tiene este quiste maduro es que posee 4 núcleos, a diferencia de un quiste inmaduro que posee solamente un núcleo. Entonces, en términos generales, el quiste va a entrar al individuo mediante la ingesta de algún alimento o de agua que esté contaminado con estos quistes maduros. Porque, pues, recordando un poco, pues la forma o de transmisión de la entamoeba es vía fecal oral. Estas heces contaminadas por el quiste van a provenir de individuos que ya están infectados precisamente o que tienen la amibiasis. Entonces, como les comentaba, pues el quiste ingresa al organismo mediante la ingesta. Este quiste, al llegar al intestino, va a liberar, o vamos a decir, va a dar origen al trofozoito. Una característica importante es que cada uno de estos quistes va a dar origen a 8 trofozoitos. Como les comenté, pues son los causantes de la enfermedad, y pues estos trofozoitos se van a establecer en el colon, y eventualmente, conforme pase el tiempo, estos mismos trofozoitos van a enquistarse, van a ser expulsados mediante las heces, y una vez estando fuera del organismo, pues estos quistes van a ser viables más o menos, la literatura reporta como de 8 días hasta un mes. Bueno, esto es en términos generales, pues más adelante vamos a ver un poco más el mecanismo. Y aquí una anotación importante también es que en tamoeba histolítica puede producir una enfermedad invasora o generalizada, no solamente quedarse a nivel intestinal, sino que puede incluso infectar hígado, puede infectar pulmón, pleura, cerebro, entonces puede ser generalizada la infección por este organismo. Bueno, un poco con respecto a la epidemiología, tenemos que entamoeba histolítica es de distribución mundial. Se reporta una mayor frecuencia en los países que son o que están en vías de desarrollo o que realmente se encuentran en una pobreza. Y con respecto a los casos reportados, se tiene que alrededor del 20% del total van a ser individuos portadores. Quiere decir esto que pues no van a desarrollar la enfermedad, pero van a estar infectados por este protozoario, y 10% va a desarrollar una enfermedad invasora, es decir, se va a generalizar, va a invadir otros órganos. Como les comenté hace un momento, la transmisión va a ser fecal oral, siendo el hombre el principal reservorio. En un estudio que realizaron a lo largo del país, haciendo precisamente estudios serológicos, tratando de detectar algún tipo de inmunidad hacia entamoeba histolítica, se encontró que el país, vamos a decirlo así, de acuerdo a la incidencia o la prevalencia, mejor dicho, que tiene la población mexicana, se tiene que el norte del país presenta una poca prevalencia de amibiasis.
Caso contrario, en el sur del país que tiene una mayor prevalencia. Pues esto tiene hasta cierto grado algún valor para nosotros, dado que según estemos o según en el lugar en el que nosotros nos encontremos, podemos tener una mayor sospecha de un diagnóstico de amibiasis, ¿no? Eso es Y importante lo que mencionas, Eric, porque fíjate que aunque dices que es de distribución mundial, efectivamente habrá países que tengan una incidencia, pero muy baja, ¿verdad? Tal vez exactamente, los países de mayor desarrollo, Suecia, Suiza, ¿verdad? Holanda, que son países de gran desarrollo, la incidencia sea baja. No quiere decir que no haya, ¿eh? Por eso sigue siendo distribución mundial. Y fíjate cómo en nuestro país, que es un país en vías de desarrollo, que la incidencia de alguna manera es alta, aún así la distribución en el país pues cambia, ¿no? Porque sabemos exactamente. por geografía el norte es, digámoslo así, voy a utilizar ese término, más rico, ¿no? El norte es más rico, estoy hablando de dinero, ¿eh? Tal vez hay Sí, más oportunidades de trabajo y todo, y el sur es más pobre. Digo, tan así que ha habido hasta guerrillas, ¿no? En el sur, etcétera. Entonces, sí, efectivamente, esas zonas geográficas para nosotros son muy importantes y bien lo dices, para tener la sospecha inmediatamente, dependiendo de dónde nos encontremos, ¿no? Haciendo nuestro servicio social, por supuesto, o trabajando, claro. sí, Adelante, claro. Eric, gracias. Sí, no, sí, gracias, Doc. Y bueno, con respecto a la patogenia, antes de pasar al mecanismo por el cual entamueba, bueno, vamos, el ciclo biológico de entamueba histolítica, vamos a mencionar que existen factores de virulencia que le permiten precisamente cumplir todo este ciclo a entamueba histolítica. Aquí mencionan tres puntos que son importantes. El primero, que va a ser las lectinas. Más adelante vamos a ver cómo intervienen cada uno de estos factores de virulencia. Tenemos en primer lugar las lectinas, en segundo lugar la citotoxicidad mediada por parásito, en tercer lugar la cisteína proteinasa, y como les comento, cada una va a jugar un papel importante en el ciclo vital de la entamoeba histolítica. Bueno, para comenzar con el ciclo vital, vamos a tener, como hace un momento lo comentamos, la existencia de quistes maduros en excreción o en heces fecales que obviamente pues los individuos infectados excretan. Entonces, estos quistes maduros, por alguna razón, ya sea a lo mejor porque el individuo que está infectado fue al baño, tuvo contacto con su materia fecal y precisamente esa persona, por ejemplo, que se dedica a preparar alimentos, pues va infectando esos alimentos o incluso en la misma, en el agua que llegamos a tomar, obviamente pues que no sea potable, pueden existir estos quistes. Entonces, como les comento, por alguna u otra razón llegan a los alimentos y estos alimentos, al ser ingeridos por el individuo, es como introduce estos quistes maduros a su organismo. Una vez que el quiste llega al colon, una vez que el quiste llega al colon, va a haber una oclusión, digo, una erosión de los trofozoitos de este quiste. Como les comenté, cada quiste da origen a 8 trofozoitos. Entonces, una vez que ya se libera, vamos a decir, el trofozoito, los trofozoitos del quiste, estos mismos trofozoitos van a adherirse a la pared del colon. Precisamente esta adherencia va a lograrse gracias a la presencia de lectinas. Entonces, ahí es cómo interviene la lectina en el proceso biológico. Entonces, una vez que ya el trofozoito está adherido a la pared, va a comenzar una destrucción de la misma pared o de esta barrera intestinal debido a que el trofozoito va a excretar proteínas que van a, ¿cómo se llama? A polimerizarse y a la hora de polimerizarse estas proteínas van a producir un daño en la membrana celular. Esto va a dar lugar a lesiones tubulares grandes. Y precisamente la formación de estas lesiones en la membrana celular es lo que va a llevar a una citólisis de la célula y este mecanismo es precisamente, como vemos en el punto 2, lo que se conoce como citotoxicidad mediada por parásito. Entonces, una vez que ya se produce esta citólisis, va a jugar también un papel importante la cisteína proteinasa. Esta tiene como papel que va a degradar la matriz extracelular y aunado con el proceso que anteriormente les comenté,
pues va a producir perforaciones y con ello va a permitir que el trofozoito pueda invadir otras estructuras vecinas o incluso pues estructuras lejanas ya por vía hematógena. Ok. Y bueno, entonces cuando entamoeba histolítica entra al organismo, va a enfrentarse a diferentes barreras. Una de esas barreras pues va a ser el pH del estómago, también puede presentar o puede enfrentarse a las enzimas digestivas, a la misma flora bacteriana y a la mucosa del colon. Pero pues por una u otra razón, la entamoeba histolítica puede librar todas estas barreras y pasa a invadir a nivel tisular pues, del organismo. Una vez que invade a nivel tisular, pues el organismo también va a generar una respuesta ante la presencia de entamoeba histolítica. Entonces va a desencadenar la respuesta inmune. Vamos a observar que aparecen inmunoglobulinas G. También se va a despertar la inmunidad celular, así como la activación del complemento. Entonces, al activarse todos estos mecanismos inmunológicos, entamoeba histolítica también va a poner en marcha diferentes mecanismos que le van a permitir la evasión de esta respuesta inmunológica. Se me hace como que muy rifado de entamoeba histolítica cómo libra todos estos mecanismos, porque, por ejemplo, dentro de lo que puede hacer es que puede tener una variación antigénica precisamente para que no sea reconocida por el organismo y pues sea atacada. Otra característica u otro mecanismo que puede poner en marcha es que puede tener una redistribución o incluso puede disminuir la concentración de las determinantes antigénicas que presenta en su superficie, precisamente para que no sea reconocida por la respuesta inmunológica del organismo, o en dado caso de que, por ejemplo, ante la presencia de IgG, que como sabemos se puede, por la fracción FAB del anticuerpo que se une a la superficie de entamoeba histolítica, puede dar pie a que sea reconocida, pues precisamente entamoeba histolítica lo que va a hacer es que se va a desprender de ese segmento de plasma o de superficie del entamoeba, se desprende de ese segmento que tiene adherida el anticuerpo. Y pues con ello, obviamente, pues también se libra del anticuerpo que está ahí adherido. Muy O bien. incluso cuando ya es fagocitado en entamoeba histolítica, tiene vamos a decir, la característica que puede inhibir el estallido respiratorio. Obviamente, pues ya con eso también evita su muerte. Incluso menciona en la bibliografía que el hecho de que entamoeba pueda inhibir este estallido respiratorio contribuye también a que pueda ser transportado a otros lugares del organismo. Entonces también contribuye esta parte a la propagación de la enfermedad. Muy bien. Son todos sus propios mecanismos patógenos, ¿no? Que ya Sí, vimos para poder exactamente. invadir. Adelante. Bueno, entonces, bueno, una vez que como les comenté, el trofozoito se encuentra en el hígado, comienza pues a tener o a poner en marcha estos mecanismos infectivos, va a dar origen a diferentes, ¿perdón? Infectantes, ¿o cómo Ah, dijiste? perdón, sí es cierto, Infectivos. infectantes, sí, Ajá. infectantes, perdón. Ujú. Va a producir diferentes lesiones. Principalmente las lesiones que vamos a ver precisamente por amibiasis van a encontrarse en intestino, en colon, mejor dicho, que es donde precisamente es el lugar donde se adhiere y pone en marcha todo esto que comentamos. Y también vamos a encontrar en hígado. Entonces, va a haber 4 formas histopatológicas de estas lesiones. Vamos ahorita a ver que estas lesiones tienen diferentes características. Eh, por una, por una parte tenemos la rectocolitis ulcerosa y estas lesiones se van a producir a nivel superficial. Van a adquirir una forma que se le denomina de úlcera en botón de camisa. E incluso en función del segmento de colon que se encuentre afectado, va a tener diferentes características las lesiones que produzcan tamoeba. Por ejemplo, si se sitúa en el segmento del sigmoide y recto, las lesiones tienen como característica que van a ser redondeadas o van a tener una característica, un aspecto redondo. El diámetro va a oscilar entre 0.1 a 0.5 centímetros. Van a tener un centro necrótico, va a haber hemorragia
y vamos a identificar también material mucoide de color amarillento en la lesión. Por otra parte, si realiza o si hace lesiones a nivel de ciego y colon, aquí las lesiones van a tener más o menos un aspecto irregular, no van a ser tan redondas, van a ser irregulares. Las medidas van a ir más o menos de 1 a 5 centímetros. Los bordes de estas lesiones van a presentar fibrina, lo que va a dar un aspecto de colitis pseudomembranosa. Entonces, esto es con lo que respecta a las lesiones en rectocolitis ulcerosa. A nivel intestino, estas que estoy diciendo es a nivel intestino. Claro. En la otra forma histopatológica va a ser la colitis fulminante. Aquí van a haber precisamente úlceras extensas, van a ser profundas, estas úlceras a abarcar todo el grosor de la capa de colon, produciendo precisamente perforaciones. Esto es lo que le da esa propiedad a esta forma histopatológica de ser fulminante. Obviamente, pues de llevar al individuo a la muerte. Y como vemos en la imagen, aquí no sé si ven mi cursor, esto sería como una evidencia, ¿no? de una úlcera, ya Perforación. que, ajá, una perforación, exactamente. Bueno, otra va a ser la apendicitis amibiana. Como su nombre lo dice, pues es cuando afecta precisamente el apéndice. Vamos a observar en apendicitis amibiana inflamación, va a haber necrosis y a veces puede presentarse perforación en la pared, pero comenta la referencia a la bibliografía que pues no es tan común, pero puede darse el caso. Otra forma histopatológica va a ser el ameboma. Esta va a ser una lesión, o lo vamos a observar como una lesión granulomatosa, y va a afectar mucosa y submucosa. Esto es más como una tumora, sí, como un tumor, ¿no? Más adelante vamos a ver como las Más o características menos. clínicas. Más o menos. De hecho, produce una oclusión intestinal o pseudo-oclusión intestinal. Exactamente. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante la manifestación, ¿no? Clínica de cada uno de ellos. Ok. Bueno, entonces hasta aquí ameboma, pues son los diferentes tipos de lesiones que se producen a nivel intestinal. Para el caso del hígado, vamos a observar lesiones o focos de necrosis. Estos focos o estas cavidades que se forman van a contener material necrótico y menciona la referencia que se va a dar más en el lóbulo derecho del hígado. Y como vemos en la imagen, pues más o menos serían como en este aspecto, ¿no? Ok. Bueno, ahora las manifestaciones clínicas. Como les comenté, pues en función del sitio afectado, de las diferentes formas que hace rato vimos, van a también estar diferentes formas clínicas en cada una de las que comentamos hace un momento. Por ejemplo, en el hígado vamos a conocer la infección como tal, como amibiasis hepática, va a tener su cuadro clínico, y en el intestino va a llamarse amibiasis intestinal y va a tener 4 formas clínicas, que son básicamente pues lo mismo que comentamos hace un momento. Empezando con el de la amibiasis intestinal, su primer forma clínica, que es la diarreica disentérica o rectocolitis amebiana, va a ser o va a representar más del 90% de los casos de amibiasis, es decir, va a ser la más frecuente de las amibiasis o esta forma clínica. Se va a caracterizar por la presencia de evacuación mucosanguinolenta. Vamos a tener escaso materia fecal, el paciente va a referir pujo y tenesmo. Una de las características es que también no va, o por lo general, no hay cuadros febriles, más bien se va a encontrar a febril el paciente y va a referir también un dolor cólico y abdominal. De este cuadro clínico, lo importante de las complicaciones es que el paciente puede presentar deshidratación, esto lo puede llevar también a un desequilibrio ácido-base, y en casos graves de esta forma clínica, puede que haya una invasión a hígado, a pleura, pulmón, es decir, puede ya generalizarse la infección. La otra forma clínica es la que se llama colitis amebiana fulminante, o también la encontramos con el nombre de colon tóxico amebiano. Esta forma clínica principalmente la vamos a encontrar en niños menores de 2 años. Con respecto a su cuadro clínico, vamos a tener que puede haber escasa materia fecal durante las evacuaciones, va a presentar el paciente también dolor cólico o abdominal, la evacuación también va a ser mucosanguinolenta,
Vamos a también tener lesiones ulcerosas necróticas y se puede también reportar la hematoquesia, que es pues la presencia de sangre en la materia, ¿no? Fetal. Y un punto importante aquí es que el cuadro clínico que se presenta en esta forma clínica puede ser de evolución rápida. Entonces también de ahí radica mucho la importancia de poder identificarlo de manera oportuna y poder dar un tratamiento pues adecuado, ¿no? Las complicaciones, pues se puede complicar a una peritonitis, que puede precisamente invadir la cavidad peritoneal y puede desarrollarse pues la perforación intestinal, que como vimos en la imagen, pues cubre todo el grosor, ¿no? De la pared intestinal, bueno, del colon. Claro. Bueno, la otra forma clínica, que es la apendicitis amibiana, vamos a encontrarla también con el nombre de tifloapendicitis, pero siempre y cuando se cumpla ahorita una condición que vamos a mencionar. Este cuadro clínico se va a presentar principalmente en personas adultas y cuando nosotros encontramos que a la apendicitis se le suma lesiones ulcerosas en ciego, es cuando le llamamos tifloapendicitis. Existen dos formas clínicas de este cuadro clínico. La primera, que va a ser la aguda, donde el paciente va a tener fiebre y va a presentar dolor en fosa ilíaca derecha, y va a haber otra que va a ser posterior, o mejor dicho, va a haber otro cuadro que a lo que mencionamos ahorita, de la parte aguda, se le va a preceder un cuadro con estas características. Va a haber diarrea, va a haber moco y sangre en la evacuación, puede presentar también el paciente pues fiebre, puede haber vómito, dolor en mi diafragma derecho y también podemos encontrar signos de irritación peritoneal. Qué difícil diagnóstico, ¿no? Porque son síntomas inespecíficos de cualquier otra enfermedad, incluso por ese dolor en mi diafragma derecho. Imagínate, hasta arriba y el apéndice está en fosa ilíaca derecha. Entonces, sí hay que tener Sí, mucho cuidado, ¿no? sí, sí, de hecho sí, pues yo creo que sí, o sea, incluso hasta se puede confundir con otros tipos de cuadros, con que sean nada más infecciones gastrointestinales, pues ahí Claro, también es difícil también diferenciar uno de otro. por supuesto. Muy bien. Sí. Bueno, en la de ameboma, en la forma de ameboma, vamos a tener que es una lesión pseudotumoral, va a ser más frecuente en los adultos. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una tumoración abdominal. Entonces, esta tumoración abdominal, pues obviamente podemos ya sea observarla o podemos palparla. Va a presentar también el paciente diarrea y lo que comentaba hace un momento el doctor, pues puede también haber suboclusión intestinal. Yo creo que esto clínicamente se puede traducir obviamente cuando el paciente a lo mejor reporta que a lo mejor no ha hecho del baño, le cuesta incluso también hacer del baño, ¿no? Y también presenta dolor y también, bueno, además de la falta de evacuación, por supuesto que tiene dolor y mucho dificultad para evacuar, por supuesto, o casi no evacúa, y hay distensión abdominal también, ¿no? Por ese acúmulo de heces y gas, ¿no? Que de repente se va produciendo. Sí, entonces, bueno, esto es con lo que respecta a los cuadros clínicos de la parte intestinal, la amibiasis intestinal. Para el Muy caso de bien. amibiasis hepática, el paciente puede presentar fiebre, hepatomegalia, pues el hepatomegalia pues va a ser incluso, por este momento, va a ser hasta palpable o también lo podemos, ¿cómo se llama? Observar. Puede tener también dolor en hipocondrio derecho. Una de las características también es que hay hipoventilación basal derecha, precisamente por este estreñimiento del hígado. Vamos a tener un tumor palpable o visible en el hipocondrio derecho o en el epigastrio, e incluso no es tan normal, por lo menos por lo que leí, no es tan normal, pero puede presentar ictericia en el paciente. Claro. Y eso de tumor, bueno, pues nada más el crecimiento del hígado para no confundirnos, ¿no? Un poquito. Ah, ok, Pero sí, bueno, sí, hay que descartar cualquier cosa de todas maneras, ¿no? sí, exactamente. Pues bueno, con respecto al diagnóstico, el diagnóstico va a estar en función de la forma clínica que presente el paciente. Es decir, vamos a tener diferentes medidas según el cuadro, o mejor dicho, según la forma clínica. Por ejemplo, en el caso de rectocolitis amibiana, obviamente va a ser el cuadro clínico, se puede realizar una endoscopía rectal y vamos a observar precisamente las lesiones en la mucosa, en la mucosa aquí del
¿cómo se llama? Del colon. Puede utilizarse un coproparasitoscópico y se va a observar el trofozoito. Mencionaba que si es una diarrea intensa, puede observarse como tal el trofozoito. Por lo general se encuentra en su forma quística, pero ante una diarrea intensa puede observarse la forma de trofozoito. También podemos identificar anticuerpos entamoeba histolítica. Esto principalmente lo vamos a identificar cuando se encuentra en una fase aguda de la infección. Eso es para rectocolitis amibiana. Para la forma de colitis fulminante, obviamente pues es nuestro cuadro clínico, se puede realizar una rectoscopía. También se menciona que se puede apoyar con radiografía de abdomen. Aquí lo que vamos a observar es que va a haber una pérdida de las austras del colon, incluso vamos a tener datos de colon tóxico, y también menciona que la identificación de entamoeba histolítica, yo creo que pues, va a ser también mediante el coproparasitoscópico. Para el caso, Síguele, síguele. ok. Para el caso de apendicitis amibiana, bueno, lo que se comenta en la literatura es que principalmente el diagnóstico se realiza a nivel histopatológico, pero una vez ya extirpada el apéndice. Entonces, vamos, como tal, como que da a entender que no se identifica como tal antes de hacer la extirpación del apéndice, sino que ya cuando haces un estudio histopatológico de la misma. Vamos a también apoyarnos de radiografía para poder observar datos de apendicitis. Bueno, y hay que saber, ¿no? ¿Cómo vas a identificar en una radiografía los datos de apendicitis, ¿no? ¿Qué es lo que vas a visualizar, ¿no? A veces podemos ver gas, niveles hidroaéreos, etcétera. Pero de hecho, de entrada, el diagnosticar apendicitis, salvo que sea una muy típica y clásica en algunos pacientes, es relativamente sencillo, pero hay veces no tanto, depende de la edad incluso. Hay apendicitis que se les llama retroperitoneales, es decir, la misma apéndice se mete hacia atrás del peritoneo y los síntomas son tan inespecíficos que nada más hay ataque al estado general, de repente fiebre, no hay dolor, le palpas en los puntos apendiculares y no te refleja de alguna manera un dolor, sino más bien más hacia la izquierda, etcétera. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado porque también la apendicitis, independientemente de que sea amibiana o bacteriana, es de difícil diagnóstico en algunos pacientes. Les repito, en algunos otros el cuadro es muy florido, muy fácil de identificar. Entonces sí tenemos que echar mano, como dices, de algunos otros estudios de gabinete y laboratorio, ¿no? Y amén del cuadro clínico que ya mencionaste, ¿no? La historia clínica es importantísima, ¿no? Ni hablar dónde eres, lugar de origen es importante, ¿no? Que lo identifiquemos aquí. Y pues hay que también ver nosotros las zonas de mayor riesgo, ¿no? Ya Sí, conocerlas. Vale, síguele. sí. Bueno, entonces, ok. Ahora, en el caso del amioboma, pues se va a ver una masa abdominal que va a ser palpable y el paciente también puede reportar diarrea mucosanguinolenta. O sea, realmente en esta parte de la amioboma no ahondaron más que en esos dos puntos. Para el caso de miliasis hepática, va a ser el cuadro clínico más datos radiológicos y de ultrasonido. Para el caso de los datos radiológicos, se menciona que vamos a ver la radiografía, hepatomegalia. Puede haber también deformación del borde hepático inferior. Vamos a observar también una hipocinesia de mi diafragma derecho y también una elevación y deformación del diafragma derecho. Entonces, pues realmente... Esa última parte creo que hay que tomarla muy en cuenta, ¿no? Hay veces que nosotros no podemos identificar tan fácilmente, ¿no? Por rayos X, por supuesto, estamos hablando, Sí. de que el hígado esté crecido, ¿no? Pero si nosotros, acuérdense que el hemidiafragma derecho ya de por sí está más elevado que el izquierdo, ¿sí? Pero entonces nosotros tenemos que saber cuánto es lo que está elevado normalmente en el diafragma derecho con respecto al izquierdo para poder considerar por radiología que estamos diciendo que hay una hepatomegalia
por mayor elevación, y ya también lo dijiste, esa es otra de las características de formación, ¿no? Del hemidiafragma. El hemidiafragma se ve como un arquito bien bonito, y cuando hay hepatomegalia, pues ese arco así bonito, muy formado, se deforma, como dice ahí en la palabra. Sí, sí, claro. Entonces, pues sí, como comenta el doctor, pues es importante de entrada, pues familiarizarnos, ¿no? Con las radiografías y su estado normal, ¿no? Para poder ya, como Normal, dicen, exacto. Ajá, identificar sí, lo sí. anormal. Y bueno, eso es con respecto a los datos radiológicos. Otra parte, en el aspecto de la ultrasonografía, vamos a identificar zonas ecogénicas que precisamente van a estar dadas por la presencia de líquido en el absceso que se encuentra ahí, pues, obviamente en el hígado. Realmente en esta parte que le denominan absceso hepático, por lo que leí, realmente pues no es un absceso, es a lo mejor hasta una denominación un poco errónea, dado que no se encuentra material purulento ahí, sino que pues es incluso material necrótico lo que se encuentra. Pero bueno, se denomina así, absceso hepático. Y una función importante de la ultrasonografía es que también nos puede servir, De oír. perdón. Perdón, Eric, es que te dejé de oír donde dijiste que en el ultrasonido ahí me quedé. Perdón, no sé qué pasó acá. Ok, en la ultrasonografía, pues comentaba que en la ultrasonografía vamos a observar zonas ecogénicas por líquido en absceso. Pero lo que les comentaba es que en las referencias comentan que el término absceso, pues hasta cierto punto es erróneo emplearlo aquí en esta parte, porque realmente un absceso no es porque no tiene material purulento, sino que más bien es material necrótico, pero se conoce como absceso, ¿no? Lo vemos como absceso hepático, así se conoce. Bien, Y, correcto. y una función importante de la ultrasonografía es que nos va a servir como guía para poder, en algún momento, cuando esté indicado, poder drenar el contenido necrótico o el contenido que tiene precisamente esos abscesos en el hígado. Sí, fíjate que dices de la autosonografía, es muy importante. La autosonografía ahorita nos hace diagnósticos muy precisos e incluso para formas terapéuticas, nosotros decimos colocación de catéter, por ejemplo, colocación de catéter guiado por ultrasonido. Entonces, eso ya lo tenemos bien especificado. O bien, en este caso, es drenaje de absceso hepático guiado por ultrasonido. Así es como técnicamente le llaman los cirujanos, que son los que le entran pues a ese tipo de terapéuticas, ¿no? Entonces, así es como se llama. Entonces, obviamente que ese estudio es muy socorrido y otra lo que está, pues lo que ayuda mucho en este caso. Sí, exactamente. Entonces, pues esa es una de las funciones que puede tener la ultrasonografía, al menos en amibiasis hepática. Bueno, y más o menos es lo que, bueno, traté de encontrar una imagen, o sea, fuera como muy evidente de cómo se vería en una ultrasonografía precisamente estos abscesos, que es lo que vemos en la imagen. Ay, caray, ay, no se ve en flecha. Aquí, precisamente esta imagen de ultrasonografía donde se observan estos abscesos hepáticos. Bien. Sí, digo, tú encontraste esta la sacaste me imagino, de alguna parte de internet, pero está bien, no pasa nada. Normalmente a veces es uno solo, ¿no? Es un solo absceso, casi siempre es un solo absceso, afortunadamente, imagínate ahí para drenar todos esos, ¿no? No, pues sí. Entonces, ajá, son abscesos múltiples, ¿no? Que no son tan frecuentes, es más frecuente un solo absceso y ese pues para más fácil de drenar, bueno, en algunas circunstancias, ¿no? Sí, Vale, se me vale. está bien. Y bueno, también intentando, pues, bueno, traté también de buscar una radiografía que pudiera como evidenciar, ¿no? La parte de la hepatomegalia. Realmente no sé, ahorita me comenta también usted, doctor, si realmente esto puede como ser un Eh, ejemplo de cómo se vería una radiografía es, como... un, es un ejemplo perfecto, fíjate, creo que encontraste una muy buena imagen porque efectivamente yo les decía hace rato, ustedes tienen que saber cuál es lo normal de la elevación del hemidiafragma derecho y con respecto al izquierdo, por supuesto, y nada más es un espacio intercostal, ¿no? Eso es lo normal que se eleva con respecto, el derecho con respecto del izquierdo, y ahí lo tenemos casi 3 espacios intercostales, ¿no? 1, 2, 3, casi, ajá, 3 espacios intercostales, o 2 más pues de lo normal.
Entonces, sí, se ve inmediatamente el cambio, se ve la diferencia. Cuando ustedes vean una imagen de este tipo, por favor, no lo sospechen que ahí hay algo. El hígado está crecido, hay que ver por qué, ¿no? Puede ser un tumor también, ya lo mencionábamos hace un momento, y de otra naturaleza, por supuesto, ¿no? También hay tumores primarios de hígado que son altamente invasivos y pueden provocar la muerte, ¿no? Eso, no sé si lo vayan a ver en hematología en algún momento dado, cuando ya la lleven, pero sí, sí, también se ve una imagen más o menos similar, pero pues aquí en este caso, no sé si esta que encontraste sea de un absceso hepático, muy bien, ¿no? Pero para fines prácticos y de enseñanza vale la pena, o sea, que nosotros consideremos esta buena imagen, ¿no? Que trajiste. Efectivamente, ahí se ve inmediatamente la diferencia muy sustancial, ¿no? En cuanto al, al, al crecimiento del hemidiafragma o la elevación, perdón, del hemidiafragma del derecho con respecto al del izquierdo. Muy bien. Ok, bueno, entonces, pues bueno, ahí están los ejemplos con respecto a, ay, perdón, a ultrasonografía y a rayos X. Y también mencionan que podemos apoyarnos también de pruebas de función hepática. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en estas pruebas de función hepática? Vamos a encontrar transaminasas elevadas, fosfatasa alcalina elevada, podemos encontrar hipoalbuminemia, hipergamaglobulinemia, y el tiempo de protrombina puede estar bueno, se puede encontrar elevada. Entonces son como que los estudios que nos pueden apoyar precisamente para el diagnóstico. Pues claro, los que se producen en el hígado, ¿no? Ujú, sí, sí, exactamente. Todas las Y, enzimas. Y los factores de la coagulación que también se producen allí, ¿no? sí, exactamente. Ahora, Mm, pues. Bueno, con respecto al tratamiento, pues al igual que el cuadro clínico, van a estar en función del tipo, vamos a decir, de amibiasis dentro, por ejemplo, de intestino, las diferentes formas clínicas. El tratamiento va enfocado a cada una de ellas. Para la forma diarreica y disentérica, pues al haber diarrea, obviamente tenemos que dar hidratación. Se recomienda al paciente que siga una dieta normal, o al menos es lo que la referencia menciona, que puede seguir una dieta normal, y el tratamiento farmacológico que se le va a dar va a ser metronidazol. Se menciona que se le puede dar con respecto a la posología de 30 a 40 miligramos por kilogramo por día. Se le va a suministrar vía oral, va a ser cada 8 horas por 7 a 10 días. Aquí una observación es que no debemos de exceder los 2 gramos al día. Entonces, pues hacemos los cálculos, pues, bueno, ya viendo si rebasamos los 2 miligramos, pues nos quedamos yo creo que en el límite superior, ¿no? Que serían los 2. Los 2 gramos. Exactamente. ¿Sí? Y bueno, ese es en la parte con el cuadro de diarreica disentérica. Para Bueno, la y parte, este metronidazol, este gramaje importante casi siempre es para niños, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta. En el adulto ya le das la tableta de 500 miligramos, efectivamente cada 8 horas por 7 a 10 días. Entonces, casi siempre al menos yo la mando por 10 días, ¿no? No pasa nada, al adulto, ¿no? Le mando 500 miligramos cada 8 horas por 10 días, sin bronca. Sí hay que pedirle en este caso que no tome alcohol, porque acuérdense que el alcohol se metaboliza en el hígado y también el metronidazol se metaboliza en el hígado de forma importante. Digo, para cualquier amibiasis, ¿no? Intestinal o hepática. En este caso, salvo una cosa, salvo que fuese con absceso, ¿no? Si es con absceso hepático, hay que drenarlo. Ese definitivamente, muchachos. Aunque ustedes le dieran todo el metronidazol del mundo, ¿sí? Y en el adulto hasta se pasaran la dosis, que no es lo correcto, pues, los síntomas ahí persistirían. ¿Por qué? Porque los abscesos hay que drenarlos. Eso es algo muy importante. Y creo que es metronidazol y también hay que dar, ¿cómo se llama el otro medicamento que se asocia para el quiste? No me acuerdo. No sé si lo traigas, Eric. pues mencionaba que se podría dar, ¿cómo se llama esta? De hidroemetina. Ah, ok. La metronidazol y la de hidrometina también se dan cuando precisamente invade ya hígado y para atacar al quiste, ¿no? También, digo, el quiste obviamente va a estar casi siempre en el intestino, pero damos esas dos para poder atacar a las dos formas, ¿no? Ok. Entonces, Ok. sí. Bueno, entonces ahora con respecto al medicamento metronidazol, pues tiene ciertos efectos secundarios. Hay que considerar que puede
puede dar diarrea, vómito, puede también dar orina oscura, también es importante mencionarle al paciente, y también malestar abdominal. ¿Y cómo se llama la orina oscura, Eric? Espérame, sí me lo sabía, pero se me olvidó el nombre. Es Empieza por co y termina en luria. coluria, ¿no? Coluria. Sí, exactamente. Entonces, hay que advertir también eso al paciente para que pueda tomar, bueno, si se llega a presentar, pues no se espante, pues. Y bueno, Bueno, con respecto que no se espante quién, el médico o el paciente. no, pues, bueno, el paciente y el médico también, porque una de esas también no nos El acordamos médico, el médico no tiene por qué espantarse, pero con conocimiento no tiene por qué espantarse. A menos que sea ya algo mortal, pues tampoco tiene por qué espantarse, porque sabe que aunque haga lo que haga, no lo va a rescatar, ¿no? Pero bueno, ok, pues, síguele. pues bueno, para la parte o para los cuadros de colitis fulminante y apendicitis amibiana, se recomienda o se indica precisamente una ileostomía, puede ser con o sin resección de colon. Y obviamente, pues este procedimiento pues ya lo realiza cirugía, ¿no? O el servicio de cirugía. Para Claro. el caso de la meboma, se menciona que puede ser el tratamiento médico que menciona, bueno, se menciona hace un momento, ¿no? Metronidazol y el otro medicamento, yo creo que también se utiliza. Hidrometina. Exactamente, ese. Bueno, ese es un- bueno, para el caso del tratamiento ya del absceso hepático, menciona que se puede utilizar metronidazol y es importante esta parte, como comentó el doctor, pues se tiene que realizar una punción evacuadora o drenaje. Esto se va a realizar, o al menos es lo que se reporta en la referencia, cuando identifiques alguna de estas tres, vamos a decir, como alguno de estos tres puntos. Si tú ves que hay una ruptura de absceso, es indicación para realizar la punción evacuadora. Si identificas por la morfología del absceso que te haga pensar que puede haber una ruptura inminente del mismo, pues se está indicado precisamente también la punción. Y si tú das un tratamiento médico, terminó el tratamiento y no hubo mejoría, es también una indicación de punción, pero pues a reserva lo que comenta el doctor, ¿no? Que si observamos absceso hepático, pues ya es indicado realizar de entrada pues ya la punción, ¿no? Sí, no habría que darle tantas vueltas al asunto, ¿no? Ahí es una ayuda muy, muy importante. ¿Para qué le vas a iniciar tratamiento si ya sabes que tiene un absceso hepático y luego hay que buscar la forma de drenarlo, ¿no? Ok, entonces pues Porque así incluso lo que dices en cuanto a, en cuanto a lo que dices de la ruptura del absceso puede ser hacia la pared abdominal, y pues ahí nada más harías una incisión, bueno, el cirujano, por supuesto, hace una incisión y ahí drena, ¿no? Pondrá sus drenajes que conoce el cirujano y todo eso. Pero el absceso también se puede abrir a pulmón, acuérdense. Eso ujú. tómanlo muy en cuenta, ¿no? Y hay una parte que se llama una vómica. Vómica es cuando es un contenido del absceso que se va hacia el pulmón y pues se regurgita y se vomita, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces, pues bueno, en términos generales, pues es lo del tratamiento ya como, el tratamiento, perdón, para el absceso hepático. Muy bien. Mm, Y bueno, ya en estos dos últimos puntos, que va a ser la prevención y el tratamiento a portadores asintomáticos. En lo que respecta a la prevención, pues obviamente se recomienda que haya una potabilización de agua, que exista una red adecuada para poder eliminar de la mejor forma pues las excretas. Hablamos, por ejemplo, de drenaje, y también la higiene de alimentos y bebidas, así como también la higiene y el lavado de manos cuando se prepara algún tipo de alimento o también algún tipo de bebida. Eh, con respecto al tratamiento de portadores asintomáticos, se dice que cuando en una comunidad existe una baja prevalencia de amibiasis y identificas tú portadores asintomáticos, sí es importante darles un tratamiento a estos pacientes. Cosa contraria, cuando existen o cuando hay una comunidad que tiene una alta prevalencia de amibiasis e identificas portadores asintomáticos, pues realmente no te recomiendan tanto que pues le des tratamiento a estos pacientes.
Eso es lo que reporta la referencia. Tal vez También, esto se oye más político, ¿no? Porque imagínate, de todas maneras, eh, 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 para empezar, el portador asintomático difícilmente acude, ¿no? Al médico y difícilmente le haces el diagnóstico, ¿no? Pero, sin embargo, ya hablamos de los países de alto desarrollo y todo esto, que probablemente en un país de ese tipo, imagínate en Suiza, ¿no? Que de repente detecten a un paciente por algún estudio que les hagan. Yo no sé si en algunos, no lo sé, de verdad, en algunos países muy desarrollados les hagan pruebas así como muy frecuentes de parasitosis o pruebas de exámenes de laboratorios de rutina, no lo sé, eso no lo sé. Sin embargo, vamos a suponer que en esos países de alto desarrollo sí tengan todo este tipo de cosas implementadas cuando diagnostiquen un paciente que no tiene síntomas, pero encuentran que tiene quistes o trofozoitos, obviamente le van a dar tratamiento. ¿Por qué? Porque su comunidad no está infectada y ellos son capaces de poder infectarla, ¿no? Y no así con estos sitios donde sabemos que predomina la amibiasis. Bueno, ya déjalo que se enferme, entonces si le das tratamiento. Si no te enfermo, ¿para qué se lo das? Sus defensas lo están protegiendo, ¿no? Pues ¿a quién va a contagiar si todos tenemos amibiasis en México, no? Dicen. sí, Por eso digo que esto es un sello más político, ¿no? sí, pues sí, sí, Pero bueno, posiblemente. pero es cierto, pues, hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, como último punto, se le dará tratamiento a un portador asintomático cuando se dedique o maneje habitualmente alimentos que pues obviamente son consumidos por diferentes personas porque obviamente por ese medio puede propagar Los la, el- chefs, ¿no? exactamente. Los que tienen cocina, los que trabajan en carnicería, los que trabajan en taquerías, los que trabajan en restaurantes, etcétera, etcétera. Exactamente. Entonces, pues bueno, con respecto... Y en México ay, casi no hay taquerías. no, hombre, no, casi no. Ajá. Pues bueno, bueno, eso es con respecto a amibiasis. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Sin embargo, sabemos que mucha población de esos que manejan alimentos no tienen las medidas de higiene tan adecuadas que nosotros quisiéramos, ¿no? Pero bueno, nos gusta, ¿no? Ahorita hago otros comentarios hasta que terminemos esta otra tema Sí, de lo que hay en algunas comunidades. A ver, Dani. ok. Ok, bueno, ahora vamos a empezar con lo que es la fiebre tifoidea. Ok, ya todo ya terminó, Eric, ya, ¿verdad? Para Sí, ponerte una calificación parcial aquí, Eric, ¿vale? Sí, Muy doctor. bien, muy bien, estuvo completo tu exposición. ¿Y ahora es quién? ¿Quién eres? Adán Guerra Taques. Adán. Ok, adelante, por favor. Ok, la siguiente. Bueno, tenemos como definición que, bueno, esta va a ser una enfermedad sistémica, febril, aguda, de origen entérico, que va a estar, bueno, va a ser secundaria a la infección por Salmonella typhi, aunque ocasionalmente puede estar originada por diferentes variantes de lo que es la Salmonella. La siguiente. En cuanto a la etiología, bueno, pues tenemos que el género de la Salmonella forma parte de lo que son la familia de la que son las enterobacterias, que son bacilos gram negativos anaerobios. Tenemos que este género está formado en la actualidad por dos especies, lo que es la entérica y la bungarii, siendo la primera la que tiene mayor repercusión clínica, donde se encuentra, bueno, lo que es la TIFI. Claro. Esta sobrevive a bajas temperaturas, por lo que puede sobrevivir a un invierno en terrenos congelados y puede ser destruida por lo que es el calentamiento de 60 a 100 grados centígrados durante 15 a 20 minutos. La siguiente. Ok. En cuanto a la epidemiología, bueno, la infección tifoidea, bueno, tiene su origen en la ingestión de la comida o agua contaminada con excreción Normalmente decimos, hagan infección tifoídica, así tifoidea. decimos. Ah, ok. Bueno, Tifo-
Ok, bueno, entonces, Tifoidea. Ok. esta infección, bueno, como dije, tiene su origen en la ingestión de comida o agua contaminada con lo que son las excretas humanas, que puede ser de un enfermo o de un portador. Otros alimentos que son capaces de transmitir lo que es la tifoidea son lo que es el huevo, la leche, la crema o, bueno, derivados lácteos. Y en cuanto a su incidencia, bueno, su incidencia global anual se estima que es entre de 11 a 21 millones de casos. Y la inmensa mayoría de los casos se producen en lo que son países como lo que es Asia, África, Oceanía, América del Sur y Centroamérica. Esto pues como consecuencia de una deficiente educación en higiene alimentaria, ¿no? Muy bien. Ok, en cuanto a la patogenia. Ok, ok. Oye, Adam, ¿y en México hay alguna diferencia, como mencionaba Eric, en cuanto a la amibia, a la amiba, con respecto a las regiones de norte o sur? No, ¿no encontraste nada de eso? ¿O es Ah, igual? no, por lo general lo que es la parte, digamos, la parte sur de lo que es de México, hay una mayor incidencia, a diferencia de Claro. lo que son las, digamos, las ciudades de México. Muy Aunque, bien. Perdón, así ya nada más era para puntualizar. Se comporta igual que la amibiasis, ¿no? Porque finalmente son infecciones que, les estoy honesto, no deberían ni siquiera ya existir, ¿no? Pero si nosotros tuviéramos una educación, como dices, de higiene de alimentos, de lavado de manos, de evacuación de excretas, etcétera, nosotros podríamos ya o tenerlas bien controladas, y no es que erradicadas, porque ya vimos esos términos de erradicación y todo eso, al menos bien controladas, ¿no? Eso sería muy importante, y efectivamente se comporta igual, ¿no? que la amiba, porque precisamente en los estados del sur, pues hay más pobreza, hay más hacinamiento, hay menos educación en ese aspecto. Pero bueno, vamos, Recio. Perdón. sí, ok, en cuanto a la patogenia, bueno, tenemos que el desarrollo de esta enfermedad, como dije, se da tras la ingestión y va a depender del número y de virulencia de los microorganismos. Y bueno, también de algunos factores dependientes de lo que son, bueno, el huésped. Bueno, como sabemos, lo que es la acidez gástrica, pues constituye una barrera natural importante, ¿no? Entonces, en los casos que se modifique lo que es el pH gástrico, como lo que es la acloridria o la vagotomía, la gastrectomía, o cuando tenemos inhibidores de la bomba de protones, bueno, estos van a ser factores predisponentes, ¿no? Entonces, bueno, estas bacterias van a penetrar lo que es la mucosa intestinal, donde, bueno, se van a adherir a receptores específicos de lo que son las vellosidades intestinales, alcanzando así los que son los tejidos linfoides. Y bueno, después de esto, teniendo una facultad de crecer intracelularmente en lo que es el interior de lo que son los fagosomas de los macrosomas, y luego se van a liberar a lo que es la sangre, causando así una fase de lo que es la bacteremia. Esto hacia la que era la primera semana de la enfermedad, y bueno, posteriormente se van a extender por lo que es todo el cuerpo a diversos órganos. Con mayor frecuencia, pues va a ser lo que es el hígado, el vaso, la médula ósea y lo que es la vesícula biliar. La siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues tenemos que es una fiebre mayor de 39 grados centígrados, esto en 72, bueno, mayor a 72 horas, y que tiende a ser bueno, de origen vespertino. También va a presentar una cefalea, malestar general, náuseas y vómitos. La Aquí, diarrea, tantito, aquí nos detenemos tantitito nada más para hacer una pequeña diferencia en cuanto a la amiba, ¿no? Fíjense la fiebre, cómo se manifiesta. No quiere decir que en la amiba no haya fiebre, pero aquí las fiebres, por eso se llama fiebre tifoidea, ¿no? Aquí la fiebre se marca casi hasta de 40 grados, y es pues por todo ese tiempo, ¿no? Eso es muy importante, independientemente del ataque del estado general, y la característica es cefalea. ¿Sí? En la amiba no hay cefalea, muchachos, y en la fiebre tifoidea sí hay cefalea. Entonces, esa es una característica muy particular que nosotros tenemos que considerar, porque si se dan cuenta, en los demás síntomas pues ya se asemejan mucho a otro tipo de parasitosis, ahorita hablando pues con respecto a la amiba,
y entonces sí tenemos que hacer esa diferenciación, ¿no? Pero bueno, síguele, porque hay otras diferencias por ahí que están aquí marcadas ya. Ok, bueno, también tenemos que la diarrea es moderada, aunque salvo en lo que son los lactantes, esta se va a acompañar de sangre. También tenemos el dolor abdominal, que bueno, como vimos, también es característica la que vimos. Y aquí va a presentar también un exantema macular, o también llamado rociola tifoidea. Va a Es presentar otra característica, ¿ok? Para que la consideren. eh, Diferente, pues. Síguele. la lengua va a ser saburral, y en lo que es bueno, la área hepática y la esplénica, pues van a estar aumentadas. Y en pacientes con SIDA, bueno, se ha asociado con enterocolitis aguda, con diarrea fulminante y con ulceraciones rectales. ¿Alguien sabe lo que es lengua saburral? Que va a presentar, bueno, presenta una coloración como esa coloración blanquecina característica. Blanquecina, muy bien. Ahí a veces está como agrietada, ¿no? Ajá. Muy bien. Engrosada esa parte. Ok. Síguele. En cuanto al diagnóstico, pues se ha considerado como la prueba definitiva para el diagnóstico, pues el, el cultivo, ¿no? Aunque también se puede dar el aislamiento de lo que son las heces, bueno, también la prueba de orina o en la bilis, aunque pues, bueno, leí que son menos convincentes. También tenemos lo que es la prueba de Vidal, que es un test basado en el principio de aglutinación antígeno-anticuerpo, donde se determina pues la presencia de anticuerpos de lo que es pues la Salmonella typhi. Y también tenemos la biometría hemática, pues para investigar la presencia de leucopenia, eusopenia, trombocitopenia. Esto pues por los datos asociados a la fiebre, ¿no? Muy bien. Y en cuanto al tratamiento, Ese tiene más variedad, si se dan cuenta, ¿no? Pero a ver, échanos de tu ronco pecho. ok, bueno, el tratamiento como de primera línea tenemos a la ciprofloxacina, a la cefixina y a cloranfenicol, bueno, con tus respectivas dosis. Ujú. Esto Menciona, dependiendo. yo creo que vale la pena que menciones las dosis, ¿no? Aquí es Ah, importante porque son tratamientos que ustedes van a tener muy frecuentes, créanme, créanme. Entonces, familiarícense de una vez con todas esas dosis, independientemente que ya tengan todos allí tus diapositivas, ¿no? Pero sí menciónalo, por favor. ok, bueno, de la ciprofloxacina tenemos que en niños de 15 a 20 miligramos por kilogramo de día, esto Por vía día, oral, por kilogramo por día. por día, vía oral cada 12 horas por 7 días. Y en Bien. adultos desde 500 miligramos, igual vía oral, cada 12 horas por 7 días. La Excelente. ceticina, que es igual, en niños es igual la misma, de 15 a 20 miligramos por kilogramo por día. Vía oral, igual, cada 12 horas por 14 días, a diferencia de la otra. Y en adultos es de 200 miligramos, igual vía oral, cada 12 horas por 14 días. Y el cloranfenicol en niños es de 50 a 75 miligramos por kilogramo por día, vía oral, cada 6 horas por 14 días. Y bueno, aquí como dato, pues no debemos exceder lo que son los 3 gramos. Ujú. En adultos es de 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 14 días. Igual no tenemos que exceder lo que son los 3 gramos. Bueno, también tenemos como alternativas lo que es la ampicilina en niños de 50 a 100 miligramos por kilogramo por día, vía oral cada 6 horas por 14 días y en adultos 1 gramo vía oral cada 6 horas. Y también tenemos a lo que es el trimetoprim, sulfametazol, que en niños de 4 Sulfametoxazol. ok. Niños de 4 a 10 miligramos por kilogramo por día, vía oral, cada 12 horas por 14 días. Y en adultos es de 160 miligramos vía oral, cada 12 horas por 14 días. Y bueno, bueno, se recomienda usar también lo que es la acitromicina cuando se trate de, bueno, cuando hay una resistencia a lo que es la primera línea. Y Ujú. también el uso de cefalosporinas de tercera generación. En cuanto a la prevención, pues como tal, pues tenemos que modificar las condiciones sanitarias. Esto en el agua, en el manejo de alimentos y por supuesto en el manejo de excretas.
aunque también tenemos una, bueno, vacuna como prevención, que es la, bueno, la T21A, no sé si se pronuncia así, o, Sí, está bien. Ujú. que es para mayores de 5 años, y la vacuna de polisacáridos, que es para mayores igual de 2 años. Y bueno, de acuerdo a la OMS, pues esto la recomienda pues en los países pues como de Asia, África, Caribe, América Central y América del Sur. También la recomienda para personas que viajan a regiones geográficas pues donde la fiebre es endémica, ¿no? Y también la recomienda en lo que son los microbiólogos y en trabajadores de sistemas de aguas de desagüe. Estas son las recomendaciones que pues da la OMS, ¿no? Ok, Y tanto. Ok, sí, sí, sí. Síguele. Termina, pues, concluye. no, sería todo. Ah, ok. A ver, regrésate tanto a tu diagnóstico. Ok. Ujú. Diagnóstico. No veo aquí reacciones febriles. ¿Qué sabes de las reacciones febriles para el diagnóstico de fiebre tifoidea? ¿Para qué me dijo? Las reacciones febriles. O sea, hay un programa próxima reacciones febriles, en donde se determinan los tíficos y los paratíficos. Para el Pero esa tífico prueba H, ya no tiene como validez, ¿no, profe? ¿quién lo dijo? Yo, Nayeli, es que he leído que como esa prueba nada más te avisa si ya tuviste o has tenido, en realidad Pero no tiene tanta valor clínico. de acuerdo, pero de todas maneras nosotros lo tomamos en cuenta porque en nuestra población, acuérdense que todo mundo lo tenemos, ¿no? Entonces, pero aquí te va a salir positivo, incluso de acuerdo a lo que me estás diciendo. Sin embargo, la titulación de los anticuerpos lo válido aquí, ¿de acuerdo? Entonces, lea nada más lo de la titulación de anticuerpos en cuanto a eso, las reacciones febriles, y ya con eso me doy por bien servido. Ok. Bueno. Pues ya terminamos, ¿no? Entonces, con eso. Sí, pues ya de nuestra parte ya es todo. Ok. Bueno, entonces, ¿qué sigue? ¿El examen? Digo, no hoy, pues, pero para la siguiente, ¿ah? Sí, Sí, el Ok, examen. entonces quedamos que la siguiente semana examen y ¿qué tema viene? ¿Qué otro tema tenemos? Doctor, creo que la siguiente semana estamos en periodo vacacional. Bueno, Sería... yo les voy a decir una cosa, muchachos, con respecto a sus periodos vacacionales, y lo voy a poner entre comillas. Yo hablé con la coordinadora de ciclos clínicos y me dijo que en esta modalidad a distancia y que estamos ahorita teniendo, los ciclos clínicos no tienen periodos vacacionales, ¿de acuerdo? Eso es lo que me dijo ella a criterio de los profesores. En este caso, yo no soy su titular. Si quieren hablar con el doctor Martín Mendoza para decirle que dentro de 8 días no vamos a ver ninguna clase, por mí no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Para mí sería ideal que lo viéramos, si quieren hasta incluso el puro examen, para que no nos atrase, para que lo apliquemos y no nos atrasemos en la calificación y subir calificaciones a la plataforma, etcétera, todo ese rollo, ¿no? Pero esto es lo que a mí me comentó la coordinadora de hospitalización, la doctora Xochitl. No sé si la conozcan o no, pero pues comenten ustedes eso. Y esto de vacaciones quedaba a criterio nuestro. Se supone, y lo digo así bien honestamente, que esta semana era la que, pues se supone que para los mexicanos la semana mayor es esta. Entonces, esta es cuando no deberíamos haber tenido ninguna clase, y sin embargo la estamos teniendo, ¿no? Entonces, para mí la otra semana es normal, pero yo no soy el titular. Yo les podría decir que nosotros nos viéramos. Por favor, hablen con el doctor Martín Mendoza, porque yo voy a estar de vacaciones. Ajá, pero esas son vacaciones programadas por aquí, por el hospital. Y yo no tengo ningún problema, créanme, con conectarme, aunque yo esté en casa o esté donde esté. Yo me puedo conectar. Ya les dije, como no soy su titular, qué pena. Si quieren hablar con el doctor Martín Mendoza, el jefe de grupo,
para que él me diga la instrucción que tengamos que hacer. Y si él me dice que les va a dar las vacaciones, pues adelante, entonces nos veremos hasta dentro de 15 días con todo lo que implica. ¿Sale? ¿Quedó claro? Ok, doctor, sí, lo que pasa es que vi que habíamos estado comentando por WhatsApp que el examen se quedaría el 16. Bueno, ya es lo que les digo, bueno, por mí no hay ningún problema. Es más, nosotros hemos subido calificaciones hasta fin de semestre y no pasa nada, ¿no? Eso con respecto al poli no hay bronca. La cosa es que yo no quiero atrasarme con los temas porque a veces andamos corriendo al último del semestre, andamos corriendo con los temas, hasta dando 4 o 5 temas en un solo día, porque ya se nos vino el tiempo encima y porque ustedes ya tienen que meter sus extraordinarios y porque ustedes ya tienen y que no les exigen en la escuela no sé qué tantas cosas. Consideren eso, por favor, muchachos, y me avisan, por favor, jefa. Ok, doctor, sí, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Entonces nos estamos viendo. Sí, ¿Sale? muchas gracias. Cuídense mucho. Igualmente, gracias. Gracias, doctor. Igualmente, Hasta luego. gracias. Vale, que estén muy bien.